Bienvenidos, queridos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, amigos de NSE, a estos espacios de Hacia el Encuentro con Dios que el equipo de Perú, de NSE Perú, prepara para ustedes semana a semana con un invitado. Como estas últimas veces, estamos en conexión virtual en directo durante esta grabación, porque es un espacio que se graba con anticipación, con otro invitado. Un saludo especial a todos los amigos de las distintas plataformas de NSE, en radio, en televisión, en internet, en distintos países y ciudades también donde nos escuchan. Una alegría que cada vez más amigos se vayan sumando a esta programación que lo único que busca, como se dice en otro espacio, es promover la cultura del encuentro y comunicar de un modo totalmente esperanzador. Y seguro que sí, porque hoy el invitado que también nos acompaña nos va a compartir un tema muy recurrente de estos tiempos que todos lo estamos experimentando, ciertamente de un modo o de otro. Voy a saludar a la distancia, estamos dentro de la misma ciudad, pero en conexión remota, con José Luis Salinas Pastor. Él ya nos ha acompañado otras veces, quizá alguno lo recuerda. Él es director de cuadrillas de la Hermandad del Señor de los Milagros. José Luis, gracias por estar allí. Bienvenido a este espacio de Hacia el Encuentro con Dios a través de NSE. Muchísimas gracias, Hernán. Muchísimas gracias a todo el equipo de Nuestra Señora del Encuentro con Dios por haberme invitado nuevamente a compartir quizás un poquito las experiencias de fe en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Que a veces, es una situación bastante complicada, bastante dramática quizás, pero bueno, aquí estamos. De verdad que les agradezco mucho por la invitación y espero que, como lo presentaste, sea una ocasión, un momento de encuentro sobre todo, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Y sí, yo creo que lo poquito que cada uno de nosotros podamos aportar desde la fe que intentamos vivir puede servir a muchos hermanos, es la verdad. Y sobre todo mucha gente en casa que nos está escuchando, a veces incluso ya con enfermedades de todo tipo y las que se han ido sumando. Hoy el equipo de producción nos ha invitado a que podamos hablar contigo acerca de la fe en tiempos de crisis, en tiempos de cuarentena, concretamente podríamos decirlo. Y para empezar, José Luis, y bueno, tú también todos los años nos has comentado alguna vez que ya desde pequeño, desde tus mayores, se te ha transmitido la fe en la cuadrilla, en la Hermandad del Señor de los Milagros en la ciudad de Arequipa. Cuéntanos un poquito, recordemos a modo catequético, ¿no? Lo que nuestra iglesia nos enseña, nuestra fe. ¿Qué entendemos por fe, precisamente? ¿Qué podemos entender por fe, ya que en estos tiempos de crisis precisamente se nos está poniendo a prueba la fe? Bueno, creo que concretamente podríamos definir a la fe recurriendo al mismo catecismo de la Iglesia Católica como la virtud por la cual creemos en Dios, en todo lo que Él nos ha revelado por medio de la Iglesia, ¿no? Si bien es cierto, muchas veces de una manera quizás más práctica, ¿no? Muchos hemos sabido definir la fe como creer en aquello que no se ve. Sin embargo, yo a ese creer en aquello que no se ve, yo le añadiría que es una virtud dada por Dios, o sea, que comienza con un encuentro, ¿no? O sea, este acto de creer tanto en Dios como en su revelación, parte de un encuentro con Dios, parte de un encuentro con el Señor, ¿no? Y este don de poder creer viene ciertamente siendo inspirado, animado, alimentado por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, sin un encuentro con el Señor, yo creo que no sería fácil ni posible quizás poder creer, pues, ¿no? Correcto. Gracias, José Luis, por esta introducción. Y José Luis, me hacías pensar también cuando preparamos el espacio, ahora que comentas este gran don, como has dicho, que es la fe también, pero yo no sé, a ver, ¿cuándo vemos que un militar es buen militar, ¿no? Que un soldado es buen soldado, ¿no? Cuando está allí en el cuartel preparándose, que ya tiene cosas sobresalientes, o en una situación también extrema, porque muchas veces nosotros, yo creo, al menos a muchos de nosotros, lo digo por mí sobre todo,
y muchos hermanos también creo, nos pasa que la fe en teoría nos va bien. La fe en teoría nos va bien. La fe en mi misa, en mi oración, me va bien. Pero cuando llegan las circunstancias de prueba, allí un poco empezamos ya a dudar, a tambalear, a tropezarnos. Sucede así también, con lo que nos explicabas, la fe podríamos también decirla que en circunstancias adversas, tanto personales como comunitarias, sociales, de comunidad, se ve su valor, se ve su calibre, digamos. Podríamos también aportar una reflexión así. José Luis, ¿tú qué opinas? Mire, yo particularmente creo que es justamente, como tú lo decías, ¿no? A un soldado se le conoce su valentía, por así decir, ¿no? Lo buen soldado que es en un tiempo quizás de guerra, digámoslo así, ¿no? Un poquito yéndonos al extremo. Entonces, más o menos por ahí va la situación con nosotros. No estoy hablando de una guerra, pero sí de un momento de crisis, de un momento de dificultad. Para nosotros como personas, y es parte de nuestra tibieza humana, normalmente cuando nos va bien, sí, Diosito me ha bendecido, no sé qué, no sé cuántos, pues, ¿no? Pero cuando nos va mal, ahí viene muchas veces la duda. Ahí viene muchas veces cuando flaqueamos, cuando decimos, Dios me ha olvidado, Dios no me escucha, Dios no se acuerda de mí, no me hace caso, le pido y no me responde. Entonces, pero sin embargo, es el momento en donde más fuerte, más sólida tiene que ser nuestra fe. ¿Sí? Es más sólida, porque finalmente es lo que nos sostiene. La fe nos anima a la esperanza, ¿no? Imagínate, perder la fe, perder la esperanza, ya la vida completa perdería sentido. La vida completa pierde su sentido. Entonces, yo pienso que este tiempo de crisis, este tiempo de dificultad, este tiempo quizás de sufrimiento, eh, tiene que llevarnos a algo, a un encuentro con el Señor, ¿no? Que parece que ya el hombre, parece que estamos viviendo aquí en nuestra ciudad, donde los hospitales, la ciencia, la medicina, todos los esfuerzos se suman y aún así no alcanza. Entonces, ¿qué nos queda? Volver los ojos a Dios, ¿no? Volver los ojos, inspirarnos nuevamente, más fuerte, ¿no? Dios no nos abandona, Dios no nos deja, ¿no? Como dice las Sagradas Escrituras, ¿no? Dios no se complace en la muerte del malvado, por así decir, ¿no? Sino que el malvado se salve, ¿no? Esto me trae también incluso a la memoria sobre esta situación que estamos viviendo, ¿no? Esta situación de esta pandemia que a todos nos duele y nos cansa sufrimiento, porque todos finalmente nos vemos afectados de una u otra manera, ya sea en la salud o muchas veces hay algunos que están con salud pero perdieron el trabajo, qué sé yo, a todos nos ha afectado de alguna manera esto, ¿no? O nos afecta porque a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros familiares lo están sufriendo de este mal. Entonces, esto me viene a la reflexión, ¿no? ¿Será que Dios nos ha mandado esto? ¿Será que Dios nos está castigando por a veces las cosas que hacemos? Una pregunta ¿Será un muy, castigo muy divino? recurrente, ¿no? Muy profunda, además Claro, que muchos de nosotros nos la estamos haciendo, ¿verdad? claro. Entonces, ¿será que Dios nos manda esto? ¿Será que Dios quiere que suframos? Pues la respuesta es muy sencilla. Dios no quiere nuestro sufrimiento. Como les decía, Dios no se complace en la muerte del malvado, sino que el malvado se convierta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sí podemos decir? Que Dios no la manda, pero Dios la permite. Y si Dios la permite, como ha permitido a lo largo de la historia muchos sucesos, ¿no? Muchos sucesos en donde quizás para el hombre le ha provocado este sufrimiento, lo único que Dios quiere de esto es que volvamos a Él, que volvamos a la rectitud de conciencia, que nos arrepintamos, que nos arrepintamos. Hoy el mundo es un mundo muy egoísta, que vive de espaldas a Dios, que vive a ciegas y a sordas de lo que Dios quiere. Entonces, Dios permite esto para que volvamos a Él. ¿Y por qué quiere que volvamos a Él? Perdón.
no quiere que volvamos a Él como una acción posesiva de ser poseedor de nosotros, sino más bien quiere que volvamos a Él porque Él sabe que con Él vamos a ser felices. Él sabe que con Él vamos a ser felices. Claro, no como Entonces, obligados, además, como tú dices, sino un amor claro, en libertad, ¿verdad? Claro, eso es lógico. claro, entonces Él es justamente lo que Él quiere, ¿no? Él no quiere atraernos como quien dice, aunque quizás la expresión mía es un poquito tosca o feíta, pero no quiere traernos como títeres, ni quiere traernos como una posesión egoísta suya, sino porque Él sabe que a su lado, que bajo su regazo, vamos a ser felices. Y es lo que Él quiere. O sea, para eso Él nos ha creado, para ser felices y para que seamos santos e irreprochables ante Él, por el amor, nada más. Me parece muy interesante o sea, todo lo que estás comentando y ahora la primera idea que se me viene, José Luis, es ciertamente es como un debate incluso en la iglesia, está abierto, no está cerrado, si Dios castiga o no castiga. No nos vamos a meter allí, nosotros seguimos, sobre todo, queremos aprovechar esta circunstancia. José Luis, lo cierto es que, como decías bien, ¿no? Y creo que es una explicación tan profunda que nos ha transmitido la Iglesia que Dios no quiere nuestro mal, pero a veces, muchas veces permite que ocurran ciertas cosas. Pero esta idea también me venía mientras comentabas esto, pero Dios es buenísimo, es el amor mismo, es la bondad misma y es la ternura misma y parece contradictorio con esta circunstancia que muchos de nosotros experimentamos y vemos, ¿no? ¿Cuántos hermanos nos dirán, ellos qué bien hablan allí desde la radio, desde la televisión, pero qué difícil será si yo tengo a mi esposo en UCI, ahora en crisis, a un familiar, acaba de fallecer, o yo también soy una persona en riesgo y estoy muy asustado, tengo la depresión, tantas cosas que nos puede pasar, ¿no, José Luis? Y oramos por esos hermanos, no podemos ser indiferentes y ahí está la palabra. Dios, no creo que tengamos a un Dios indiferente, José Luis, ¿no? O sea, al margen si castiga, no castiga, bueno, Dios no puede ser indiferente ante cuántas veces nuestra propia fragilidad, la nuestra propia, personal, la que estamos, pero también la que se comete con tantos abortos, tanta injusticia, tanto consumismo, tanto materialismo. ¿Cuántas veces, José Luis, creo que nuestro mundo y a veces me da miedo, no sé si a ti, cuando muchas personas dicen, bueno, ojalá que volvamos pronto a lo de antes, volvamos pronto a la normalidad, y otros incluso, digamos, más atrevidos, hablan de la nueva normalidad, es un término muy ambiguo, hay que tener cuidado, pero uno dice, José Luis, volver a la normalidad, a que como nuestro Dios sea el consumo, como que nuestro Dios sea lo que le llaman el bienestar, ¿no? Y es como que uno ambiguo, uno se queda pensando. Entonces, yo creo que podemos compartir esto, ¿verdad, José Luis? Antes de esta primera pausa que nos Sí, sí, viene a sí. continuación, de que Dios no es indiferente a muchas cosas que no estaban yendo bien, ni siguen yendo bien en nuestra sociedad. ¿Tú qué opinas, José Luis? Yo particularmente, o sea, creo que, o sea, comparto completamente lo que dices. Eh, Mira, desde el primer pecado del hombre en la Claro. historia, desde el pecado de nuestros padres Adán y Eva, el hombre siempre ha querido ser autónomo. Ujú. El hombre siempre, o sea, el hombre no es malo, sino que tentado por el demonio, ¿qué es lo que busca? Una autonomía fuera de Dios, ¿sí? Y esa autonomía fuera de Dios se ve alimentada por la soberbia, por el egoísmo, y es lo que estamos, o sea, es la historia de la humanidad. Eh, Hoy en día vivimos una sociedad relativista. Si para ti está bien, enhorabuena, no existe una moral fundamental, por así decirlo, ¿no? Ya, si es que a ti te hace feliz, está bien, si es que a mí no me hace feliz, entonces está mal, Es y verdad. si para mí está mal, no tiene por qué estar bien para ti, o sea, si para mí está bien, no tiene por qué estar bien para ti, puede estar mal para ti, entonces, y es a eso, es, o sea, a ese extremo hemos llegado hoy en día, a una sociedad consumista, relativista, donde si para ti está bien matar a un niño en el vientre en el vientre tuyo, en el vientre de la mujer,
está perfecto. Si tú no estás, ¿qué te digo?, a favor del derecho, entre comillas, del aborto, entonces no abortes. Claro, Pero ya nos olvidamos de esto, de una moral fundamental, claro. de saber decidir lo que está bien y lo que está mal. No me impongas tus Entonces, creencias, ¿no? No me impongas tus claro, ideas, respeta las mías, no me y impongas entonces, las cosas. Y suele esto proclamar el mundo, ¿no? claro, y entonces es esto lo que yo decía hace un momento, ¿no? Un mundo a ciegas y a sordas de Dios. Y reitero, nuevamente también, y no es que Dios nos limite entre comillas, a que hagamos o que quiere simplemente que hagamos lo que a Él le parece bien o mal, sino que simplemente Él tiene la seguridad que esto nos da felicidad, Claro. ¿no? Que eso nos da una felicidad. José Luis, nos tenemos que ir a la primera pausa y ya esto mismo, porque tú me comentabas que habías preparado, porque precisamente cuando el hombre, como decías, incluso del primer pecado y a lo largo de toda la historia de la salvación del Antiguo Testamento también, vemos que el Señor purifica a su pueblo, ¿no? Lo lleva al desierto y tú me hacías la analogía, nos comentabas antes de salir al aire, de que precisamente una parte concreta de esta crisis que es la cuarentena, ¿no? Yo creo que es más amplia que solo la cuarentena, por eso creo que es una crisis más amplia, pero muy bien podemos aplicar a como una cuaresma, o deberíamos, y a varios elementos. Entonces, si te parece, en el bloque que ahora vamos a continuación, podemos especificar un poco este matiz de la cuarentena como una cuaresma espiritual, pero no puedo irme sin dejarte una pregunta, José Luis, que creo que podemos cerrar un poco el tema, esta breve reflexión de este primer bloque. ¿Tú crees que solamente una respuesta tecnológica, ¿no? Digamos una vacuna, va a solucionar toda esta crisis que estamos experimentando y que estamos todos, creo que eso, experimentando, palpando? Te dejo con esta pregunta para seguir con nuestro tema de la fe en tiempos de crisis. A los amigos de NS, una brevísima pausa y enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios con este tema para el día de hoy, la entrevista de hoy, la fe en tiempos de crisis. La fe, concretamente en tiempos de cuarentena, también nos acompaña. Le agradecemos a José Luis Salinas Pastor. Él es director de cuadrillas de la Hermandad Señor de los Milagros. Ya otras veces nos ha acompañado gentilmente. José Luis, muchas gracias por estar allí, por compartirnos también estas palabras. Te habíamos dejado una pregunta para entrar también en este matiz de la cuaresma, perdón, de la cuarentena como cuaresma, si una respuesta tecnológica podría dar la solución a toda esta crisis que estamos experimentando. Yo particularmente creo que no basta, porque justamente es lo que les venía comentando, ¿no? Hace falta que volvamos los ojos a Dios, ¿no? Y justamente para un poquito complementar, o al final cerraré, digamos, la respuesta a esta pregunta, quería hacer un poquito mención a esto que te comentaba y que tú también me mencionabas en el bloque anterior, sobre lo que puede representar para nosotros este tiempo de cuarentena, que ha sido una parte, por así decirlo, o es una parte protagónica, por así decirlo, de este tiempo de crisis, ¿no? Y es que la cuarentena, ¿no? Al margen de que es un término, por así decirlo, que nos indica una medida de salud, una medida sanitaria, etcétera, ante una situación difícil. Para los cristianos, la cuarentena nos tiene que llevar a pensar, ¿no? Nos tiene que llevar en la cuaresma cristiana, ¿sí? La cuaresma cristiana, el número 40, ¿sí? Y había apuntado incluso unos datos importantes que me parecían importantes
del número 40 en la Biblia, o sea, algunos hechos importantes, y luego haré relación a dos que a mí me parecen importantes, con los que me ayudaré a responder esta pregunta que me habías hecho. Estos datos bíblicos que yo había apuntado, por así decir, son sobre el número 40, ¿no? Por primera vez nosotros lo vemos este número 40 como los días del diluvio, ¿no? Así es. Entonces ahí Noé hará la primera cuarentena, ¿sí? Noé en el arca hará la primera cuarentena de la historia, ¿sí? Tenemos que el éxodo duró 40 años, ¿no? El profeta Elías caminó 40 días en el desierto hasta encontrarse con Dios, ¿no? Jesús fue presentado 40 días después de su nacimiento al templo. Jesús estuvo 40 días en el desierto después de su bautismo y antes de iniciar su vida pública. Y tras su muerte, Jesús, o sea, su muerte y resurrección, Jesús se aparece durante 40 días a los discípulos, ¿no? Entonces, este número 40, ¿qué representa para nosotros? ¿No? Este número 40, esta cuarentena, es un tiempo en el que Dios actúa. Eso es lo que tenemos que tener claro los cristianos. Es un tiempo en el que Dios actúa, ¿no? Seguramente para los necios, para los incrédulos, esto será como un tiempo de castigo, de juicio, ¿no? Sin embargo, para los cristianos será un tiempo de espera y de preparación, ¿sí? Tiempo de espera y de preparación, ¿no? Tiempo en el que Dios actúa. Y aquí voy a hablar sobre dos de estos eventos, por así decir, ¿no? Quiero mencionar. El primero es mientras Moisés estaba en el monte Sinaí 40 días preparándose, lo que conocemos como los 10 mandamientos, el pueblo de Israel se hacía un becerro de oro, se lanzaba a los ídolos y decía, no, este es tu Dios Israel el que te sacó de Egipto. Entonces, más o menos, por qué lo traigo a la relación? Porque la historia del pueblo de Israel es la historia nuestra propia, de la iglesia, del mundo de hoy, ¿sí? El pueblo de Israel es la prefigura de lo que es el mundo de hoy, ¿no? Porque, claro, mientras en lugar de estar en estos 40 días preparándonos, ¿no? Pidiendo a Dios, volviendo a Dios, este tiempo, aprovecharlo a nuestra conversión, estos sufrimientos, entregarlos al Señor, mucha gente se sigue entregando a los ídolos. Y es ahí donde podemos encontrar, punto número uno, que la tecnología no solamente será suficiente para salir de esta crisis. La tecnología no solamente será suficiente para salir de esta crisis, ¿no? Y menos, como tú decías, esperar volver a la normalidad, ¿no? O a lo que nosotros llamamos la normalidad, para seguir en el camino del consumismo, del relativismo y de todas estas cosas que hemos mencionado. Segundo evento que me parecía importante, ¿no? La figura del profeta Jonás, ¿no? Dios lo manda, Dios le pide a Jonás que vaya a anunciar la destrucción de Nínive, pero resulta que Jonás se niega. ¿Por qué? Porque Nínive era la capital de Asiria, y los asirios pues eran enemigos históricos del pueblo de Israel. Entonces, Jonás se niega porque no le podía ir a anunciar el mensaje de Dios a sus enemigos, porque acordémonos también que el amor al enemigo es una novedad del Nuevo Testamento, es una novedad Es verdad. que nos trae Jesucristo, Así ¿no? es. Entonces, Jonás, quizás así, en su ser, en su humanidad, se niega, entonces sube a la barca y embarca en dirección contraria. Durante 40 días le pasarán distintos eventos, terminará dentro del vientre de un cetáceo, devorado por un cetáceo, y luego este cetáceo lo vomitará a la orilla del mar, ¿no? Jonás, entonces, perdón, Jonás se levantará, se volverá a encontrar con Dios, y esta vez sin ponerse, sin privarse, sin detenerse, sin remedio, va y anuncia que
Nínive será destruida en 40 días. ¿Y qué es lo que pasa? Esto es lo que a mí me parece importantísimo durante esto, ¿no? El rey de Nínive escucha estas palabras de Jonás y ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que decreta? Decreta que ningún hombre, ninguna bestia del campo, ni del ganado, se alimente, ni siquiera tome agua, dice así, ni beban agua, sino que se arrepientan, dice, que se arrepientan y clamen a Dios misericordia. Se arrepientan y clamen a Dios misericordia, para que no nos destruya, pues, para que no las destruya. Y justamente Dios, cuando ve este actuar de los ninivitas, Dios se apiada y se detiene y no los destruye, no destruye este reino, por así, ¿no? Se apiadó, ¿no? Porque como lo dice justamente el Salmo, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Aunque te ofreciéramos holocaustos y sacrificios, tú no los querrías, pero un corazón humillado y quebrantado, tú no lo desprecias. Y eso es lo de hoy. Eso es lo que tenemos que hacer hoy, ¿no? Lógicamente, seamos responsables, usemos nuestra mascarilla, también confiemos en el personal de salud, pero también volvamos al Señor, clamemos misericordia, clamemos piedad, ¿no? Y yo creo que Dios, al igual que con los ninivitas, se apiadará. Dios, al igual que con los ninivitas, tendrá misericordia y detendrá esto. Porque esto, como les decía hace un momento, ya parece que excede las fuerzas humanas, las fuerzas científicas, etcétera, etcétera. Entonces, ya cuando esto pasa, ¿qué nos queda? O sea, nos queda lo primero que tendríamos que haber hecho. Nos queda lo primero que tendríamos que haber hecho, que es volver al Señor. Claro. Claro, gracias José Luis, porque ciertamente hemos hecho de nuestra fe un supermercado, casi, como más o menos decías, vamos, es como la aspirina, ¿no? Solo voy cuando me duele la cabeza. Y como tú dices, más bien era lo primero que hemos ido dejando. Recuerdo mucho esta imagen, también te la recordarás tú, seguro también algún oyente, claro, televidente, amigo de internet, este dramático suceso del 2001 de las Torres Gemelas, el 11S, como se ha llamado, allí en Estados Unidos, y este ataque terrorista, sí, bueno, sí. Donde sabemos, pero realmente mucha gente se preguntaba, bueno, ¿dónde estaba Dios allí? ¿Por qué permitió? Y alguna persona creyente, no católica, me parece, decía, bueno, nosotros hace ya varias décadas y años que le estamos diciendo a Dios, fuera de nuestras familias, fuera de nuestra constitución, fuera de nuestras escuelas. Queremos una sociedad moderna, ¿no? Ensalzamos el progreso, ¿no? Queremos el progreso a toda costa, pero no quitamos a Dios explícitamente, pero lo vamos poniendo a un rincón. Y cuando ocurren todas estas cosas que realmente son, como tú decías, hacernos becerros de oro, ¿no? Mientras Dios está, y en esta misma cuarentena, este tiempo de confinamiento largo que se sigue viviendo en muchos sitios o se está retomando en otros, ¿cuántas veces, como tú has dicho, qué pocos intentan permanecer fieles al Señor con las caídas que todos tenemos, pero también cuántos otros hermanos nuestros están adorando? Se me ocurre, José Luis, quizá tú también lo has leído, experimentado, lo has visto, están adorando al becerro de oro, por ejemplo, de la televisión, por ejemplo, del consumo de producción audiovisual en internet, televisión y tal, que precisamente no es que nos mejore como personas, ni mucho menos en nuestra fe, lamentablemente, y seguimos como adormecidos, ¿no? No terminamos de sacudirnos ante una situación muy crítica que está pasando y dejamos la fe, como tú dices, de último, a ver si ya aquí viene algún sacudón y podemos recién clamar a Dios. Claro, y al margen de eso, o sea, algo que me olvidaba, o sea, la conclusión general, digamos, de toda esta situación, no es sufrir por sufrir simplemente, sufrir porque ya pues que nos queda, o sea, un sufrimiento con resignación, no es eso. Eso no es lo cristiano. ¿Qué es lo cristiano? Y este es un mensaje
que cada que veo a la imagen que tanto devoción le tengo de nuestro Señor de los Milagros, es el mensaje principal que a mí me trae, ¿no? Que para Dios, a pesar, o sea, Dios es capaz que del mayor de los males sacar el mejor de los bienes, ¿sí? Es sufrir porque sabemos que algo mejor vendrá, ¿no? Que algo mejor Dios nos dará, Dios nos regalará. Así como del mayor de los males, que fue este que tengo aquí en imagen del Señor de los Milagros, ¿no? En donde el hombre crucificó a Jesucristo, crucificó al mismo Dios, así como se cometió esta aberración, este crimen aberrante que jamás en la historia se cometió cosa similar, ¿no? Y Dios, de este mal tan áspero, tan feo, ¿no? De esta desgracia, Dios, ¿qué hizo? Nos abrió las puertas de la salvación. Por medio de este crimen, de este acto tan malo, Dios nos abrió las puertas de la salvación. Igual es ahora. Del mayor de los males, Dios siempre obtendrá el mejor de los bienes. Y nosotros tenemos que tener esa confianza en el Señor. Increíble, realmente. Gracias, José Luis. Es la verdad lo que se canta en la vigilia pascual. Así es. Exacto. Que en aquella noche, pero surge, ¿no? de tal pecado, tal gracia. El canto, recuerden, amigos de NC, cómo en ese canto tan antiguo, en tono gregoriano, el canto de la iglesia, pues se dice, oh dichosa culpa. ¿Cómo uno va a decir, oh feliz, oh dichosa culpa, que de ti nos vino tal redentor, tal salvación? Increíble. Y es lo que nos recordaba ahora José Luis Salinas, pastor, que es director de cuadrillas de la Hermandad Señor de los Milagros. José Luis, con esa reflexión, para meditarla también te invito a una pausa y a los amigos de NSE, y enseguida continuamos, quizá para ver en detalle esos elementos que has preparado allí, ya los has mencionado brevemente, para concluir esta entrevista el día de hoy. Vamos a una brevísima pausa, amigos de NSE, y enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos ya con la parte final de Hacer el Encuentro con Dios. Nos acompaña en la entrevista el día de hoy José Luis Salinas Pastor. Gracias, José Luis. Él es director de cuadrillas de la Hermandad Señor de los Milagros en Arequipa, Perú. Precisamente al acabar el bloque he hecho mención a esta imagen que precisamente, José Luis, a mí es una de las que más completas las veo de las imágenes en cuanto a catequesis, de transmisión, para poder explicar, para fortalecernos esta imagen del Señor de los Milagros, ¿no? La Trinidad misma, la humanidad por una parte, la Santísima Virgen por otra, la naturaleza incluso. Es increíble cómo Dios ha querido que se nos transmita realmente toda una catequesis de las más completas, creo yo, en este bendito cuadro al que has hecho mención, y que muy bien está relacionado a esta circunstancia, a esta fe en tiempo de crisis que estamos atravesando, José Luis, y que ahora tú habías preparado también explicar un poco algunos elementos de esta cuarentena, si la queremos vivir así, o como una cuaresma realmente, que ojalá podamos todos aprovecharnos, y NSE precisamente llegando a los hogares quiere hacer eso con tantos amigos que en casa a veces sufren, y viene incluso la angustia, la depresión en cuantos de nuestros amigos por una incertidumbre muy grande que se percibe. Quiero compartir contigo, José Luis, para darte paso a esos elementos que tienes tú, este texto de Sor Faustina Kowalska que tú también hacías mención ahora, y hablamos de que Dios del más profundo de los males quiere y va a sacar siempre el bien, porque es Dios, es lo bonito, ¿no? Decía él a Sor Faustina Kowalska, y para todos nosotros, decía: mi misericordia es más grande que todas las miserias de tu alma, le dice a ella y a nosotros, de tu alma y las del mundo entero. Por tu alma bajé del cielo a la tierra, me dejé clavar en la cruz y permití que mi sagrado corazón fuera abierto por una lanza para así poder abrir
la fuente de mi misericordia. Oh, bendito Señor, oh, nuestro Señor querido, que así, dejándose traspasar, crucificar, nos derrama gracias. José Luis, te escuchamos con lo que nos puedas decir y explicar. Bueno, yo quería un poquito concluir con este tema de la cuarentena, con el paralelo que les había mencionado, que nos tiene que evocar a los cristianos de una cuaresma cristiana, ¿no? La cuaresma cristiana se caracteriza por tres aspectos fundamentales o que tratamos de animar al menos durante ese tiempo de preparación, ¿no? Que es la oración, el ayuno y la limosna. Entonces, esta cuarentena, como así decía, esta cuaresma, esta cuarentena, que estamos viviendo ahora de manera extraordinaria, por así decirlo, primero tenemos que empezar con la claridad de que será el tiempo, como les decía, cuaresma, cuarentena, tiempo donde Dios actúa. Entonces, dejemos actuar a Dios. Pero para que Dios actúe, naturalmente tiene que haber una disposición también, una apertura de nuestros corazones para que se haga esa obra en nosotros, ¿no? Para que se haga, así como la Virgen María, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. Entonces, podríamos animar otra vez estos tres aspectos de la oración, el ayuno y la limosna. ¿En qué sentido? El ayuno, como les decía, ¿no? Me parecía importante señalar esto de este episodio de Jonás. ¿Por qué? Porque prácticamente el rey de Nínive lo que decreta es un ayuno, tanto de hombres como de bestias. Es prácticamente lo que decreta, ¿no? Y niños de pide pecho un y ayuno, todo, así es. Claro, entonces agarra y él pide un ayuno a todos y les pide que pues ese ayuno venga acompañado de una aclamación. Misericordia, Dios mío, ¿no? Pidan, arrepiéntanse de conciencia, decía, arrepiéntanse de conciencia. ¿Quién sabe? Quizás Dios se apiada de nosotros, decía el rey, ¿no? ¿Quién sabe? Quizás Dios se arrepiente. Igual ahora, ¿no? Les reitero, podemos animar esta práctica del ayuno durante este tiempo, sobre todo porque ofreciéndolo por tanta gente que está sufriendo, tanta gente que sufre, ¿no? La limosna que si bien es cierto en estos momentos de crisis excede quizás a muchos la posibilidad, porque la situación ha sido bastante crítica, no solamente en temas de salud, sino también en temas económicos para todos, creo que para todos, que el negocio se cerró, que perdió el trabajo, que no sé qué, ¿no? Sin embargo, hay una forma, me parece, muy cristiana de hacer caridad hoy en día, que es responsabilidad, ¿no? Responsabilidad. Me cuido, salgo lo necesario, no hago caso a la ley. De hecho, la iglesia nos enseña que nosotros tenemos la obligación de obedecer todas las disposiciones del Estado, todo aquello que no sea pecado, ¿no? Entonces, obedezcamos, ¿no? Hagamos estos gestos de caridad. Y si tenemos la posibilidad de ayudar a alguien que sufre, hagámoslo. Hagámoslo porque no estamos libres. Porque no sabemos, porque hoy día puede ser una persona, yo no sé cuándo me toque a mí, ¿no? Yo algo que tengo muy claro de quizás una reflexión muy personal sobre este dichoso COVID-19, es que para mí este virus, en una reflexión muy personal, una posición muy personal, ¿no? Es un virus diabólico, ¿no? Esto yo he hecho una reflexión, a mi modo de pensar es una reflexión, es un virus diabólico, al margen de si es un virus que ha aparecido de manera casual o de manera causal, que eso no nos corresponde juzgar a nosotros como cristianos. Correcto. ¿Por qué señalaba que era un virus diabólico? Porque este virus, en primer lugar, es un virus devastador. Devastador, ¿no? ¿Cuánta gente está muriendo por esta situación? ¿Cuántas muertes está? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto dolor? ¿No? Segundo, porque ha sacado nuestro lado más egoísta.
el pensar más en mí mismo, en lo que yo quiero para mí, en lo que si yo necesito, me olvido de los demás, ¿no? Tercero, pensando un poquito ya en este otro factor, digamos, esta práctica cuaresmal que es la oración, ¿no? Que si bien es cierto, hoy en día en nuestros hogares quizás tenemos la posibilidad de escuchar la misa más cómodos en el sillón de mi Así sala es. y no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este virus diabólico, para mí diabólico, nos ha quitado la posibilidad de celebrar presencialmente los sacramentos, principalmente la Eucaristía. Nos ha negado la posibilidad, ya 5 meses, no sé cuántos más serán, nos ha negado la posibilidad de recibir la Eucaristía, fuente y cumbre, inspiración de toda vida cristiana. Totalmente. Entonces, eso naturalmente, tanto a mí como yo sé que a muchísimos cristianos nos produce dolor, nos produce sufrimiento. Entonces, ¿cómo contrarrestamos con esto? Ansiemos la Eucaristía. Si bien es cierto, podemos hacer la comunión espiritual, pero ansiemos de tal manera, o sea, ansiemos tanto esta Eucaristía, ansiemos tanto, de tal manera que Dios también se apiadará de nosotros y nos regalará nuevamente poder celebrarla. Y José Luis, ¿no? Con esta buena reflexión que yo te agradezco, creo todos los amigos de NS también, y comparto realmente sobre al margen del origen, podemos concluir ciertamente, yo me animaría a decir, no solo el virus, sino la crisis generada, diabólica realmente, perversa, porque una cosa que creo que todo lo estamos viendo, pero caigamos en la cuenta otra vez lo que tú acabas de decir, José Luis. No logro captar qué nos pasa a nosotros, con todo el respeto que tú dices que los cristianos en toda la historia han sido los primeros que siempre han tratado de respetar a la autoridad civil debidamente establecida. Nuestro mismo Señor Jesucristo decía, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿De quién está, les pregunta a los discípulos, de quién está el rostro en esta moneda? ¿De quién está? Del César. Pues denle al César lo que es del César. Y Juan Pablo II reflexiona muy bello sobre esto también, acerca ya de la dignidad de la persona, sobre que son imagen ya de Dios, y por eso le pertenece a la Iglesia el ámbito espiritual de la persona. Pero José Luis, ¿cómo nosotros nos acostumbramos, por así decir, a poder soportar con cierto riesgo o con los cuidados respectivos que las autoridades brindan, a poder ir a un supermercado, un mercado, porque lo necesitamos, y no pueden abrirse ni celebrarse nuestra fe, que es mucho más necesaria en estas circunstancias precisamente, y se da como esa, nuevamente voy a decirlo así, esa doble moral, nuevamente el mundo, esa hipocresía, ¿no? Tenemos abiertos, incluso en Europa ya se están abriendo ciertos bares locales, en Estados Unidos una noticia también de casinos al 50% de su capacidad, pero los templos de catedrales de 500 personas muy pequeñas, etc. Entonces, lo que tú decías, realmente por las consecuencias, otra vez por sus frutos los conoceremos, podemos ver que esto es perverso realmente, y se lo están aprovechando, y nosotros pensemos, ¿no? Reflexionemos, oremos, cuánto estamos realmente dejándonos llevar por la corriente, o podemos realmente desde ya interceder, orar y hacer algo más si es necesario, ¿no? Y complemento lo que tú nos dices porque, o sea, lo complemento con una experiencia personal. Como hará unos 2 meses, mes y medio, casi 2 meses, yo había estado encerrado permanentemente en mi casa, había salido muy poco para cosas muy puntuales, y necesitaba recoger una encomienda muy urgente para la casa, ¿sí? Una encomienda importante. Entonces tenía que irme al terminal a recoger una encomienda. Entonces yo por seguridad opté por no ir en ningún vehículo y dije voy caminando por calles más o menos que puedan ser vacías, y recojo mi encomienda, que no era tan pesada, y regresaba a mi casa. Pero qué sorpresa me di cuando yo iba a recoger esta encomienda.
concesionarias automovilísticas atendiendo de lo más normal, como que, o sea, ahorita era o en ese momento era primera necesidad comprarse un carro, ¿no? O sea, un dolor que me producía me producía terrible. Ver cómo los camiones, los carros repartían a las tiendas de aquí de la cuadra las bebidas alcohólicas y la Coca-Cola. Así es. Como que, o sea, y yo no entiendo, o sea, si para una persona una Coca-Cola es de primera necesidad, ¿por qué no se nos puede entender a los que, hay algunos a los que la Eucaristía también es una necesidad fundamental y principal y primaria, ¿no? Entonces, complemento la idea que tú decías, hay supermercados, hay una u otra cosa. Yo no sé si alguien duda que en un templo haya más orden que en un supermercado. Es verdad. Yo no sé si alguien duda eso, ¿no? Y finalmente, termino mi apreciación sobre lo diabólico, lo perverso, como tú lo has dicho, que es perfecto la cualidad a esta situación. ¿Por qué? Porque es primera vez en la historia, y este es un dato importante que tenemos que tener en cuenta, y porque yo creo que es el mismo demonio el que nos está quitando y nos está privando de esto. Porque es primera vez en la historia que habiendo sacerdotes, habiendo fieles, habiendo templos, habiendo materia y habiendo todo lo que tiene que haber para celebrar la misa, no podemos celebrarla. Y sin violencia. Porque esto no es como en el Oriente, que si alguien celebra la misa y esto, les tiran una bomba o hay un terrorista en la puerta esperando a ver quién pasa y quién no pasa. Este es sin violencia. Habiendo todo lo que tiene que haber, no se puede celebrar la misa. Así es, así es. Bueno, con todos los fieles y que tanto se necesita. Perú, Latinoamérica, en realidad el último censo aquí en Perú, el 80 y pico, cerca del 90% de creyentes, al menos lo han manifestado así. Evidentemente no todos son practicantes, lo sabemos, pero es increíble. Ya algún pensador hablaba, querido José Luis, de esta mayoría silenciada, una mayoría acorralada, y la culpa la tenemos nosotros. Nosotros, usted, amigo que esté escuchando, que está viendo, lo que estamos aquí, porque que bien poco nos hemos acostumbrado a tener una fe como pública, como algo, y no realmente íntima, personal, de esos encuentros que se necesitan. Esperamos que este espacio les haya ayudado para ustedes así. José Luis, muchas gracias por todas las reflexiones que has compartido. Lo encomendamos al Señor de los Milagros, ciertamente que Él querrá precisamente ese milagro de nuestra conversión. Yo creo que me animo a decir que lo que da más miedo y la principal crisis es que tenemos cada uno de nosotros un corazón muy frío o tibio, ¿no?, ante esta circunstancia y otras, y todo esto lo que estamos viviendo lo está demostrando. Y es el primer milagro que debemos pedir antes que la vacuna, antes que la tenemos que pedir, que por supuesto que tenemos que pedirlo porque mucha gente sufre, pero primero que nuestro corazón, lo más íntimo se convierta, porque estamos contribuyendo, somos pasivos ante el mal que se hace y lo hemos estado haciendo muchas décadas. Le vamos a pedir esto a la Virgen y también para ti, José Luis. Muchas gracias y te esperamos, si Dios quiere, en otro momento para otro tema y seguir compartiendo la fe. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente por esta invitación. Espero que las reflexiones hayan servido de algo para todas las personas que sintonizan este programa y nuevamente animarles. Oración, conversión, clamemos misericordia desde lo más profundo de nuestro ser y también seamos responsables, que esto es lo más cristiano. Cuidémonos y cuidemos a los demás. José Luis Salinas Pastor, sí, director de la cuadrilla de la Hermandad del Señor de los Milagros de Arequipa, muchas gracias por estar allí y a todos los amigos de NSE también. Muchísimas gracias y veamos esta fe, precisamente esta crisis en clave de fe, lo que hemos intentado compartir el día de hoy con todos ustedes. Sigan con la programación de NSE, que precisamente busca esa comunicación totalmente distinta, una comunicación de modo esperanzador que lleva al encuentro con el otro, en mayúsculas, y con el otro que son nuestros prójimos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, en Hacer el Encuentro con Dios.